doctoras y doctores. Bienvenidos a esta sesión de el taller Referencias en APA y Vancouver, en el cual vamos a ver qué información, qué datos y cómo podemos lograr una referencia en formato APA y una referencia en formato Vancouver, según lo que queramos citar. Para el formato APA, bueno, tenemos un compendio de reglas detalladas en el que se llama Manual de Publicación de American Psychological Association, que sus siglas son, bueno, APA justamente, y la American Psychological Association es una asociación profesional y científica de los Estados Unidos que promueve su estilo para la elaboración de documentos y publicaciones lo más formales posibles. ¿Cuál es su importancia? Bueno, es justo para mantener una escritura para las ciencias sociales y del comportamiento lo más estructurada posible, justo, y del contenido manuscrito que se presente ante la población científica y ante la población profesional. La mecánica del estilo, es decir, cómo se va formando un documento, la presentación de los resultados de cada investigación que se quiera publicar y la citación y cómo referenciar las fuentes que se consultan para lograr dicha investigación y los libros, revistas, manuscritos en general, incluso videos, páginas de internet, páginas de redes sociales que se llegan a consultar para alguna investigación. El orden de elementos del trabajo, bueno, primero se tiene una página de presentación, enseguida es el resumen, luego van el contenido o cuerpo del texto, que es ya prácticamente el resto de la investigación, las referencias, notas al pie de página, las tablas o figuras que se vayan a poner en el trabajo, como gráficas, imágenes, entran gráficas de pastel, las imágenes pueden ser cualquier imagen o incluso mapas mentales que lleguen a ser ustedes mismos, también se pueden referenciar. Y anexos que suelen ir hasta el final del trabajo. En general, bueno, según el formato APA, el tamaño de papel debe ser tamaño carta, con la letra Arial o Times New Roman, aunque actualmente, bueno, ya se permite el tipo de letra Arial, Georgia Calibri en número 11 y Lucida Sans Unicode en número 10. El espacio, el interlineado, debe ser de 2.0, sin espacio entre párrafos, y el alineado debe ser a la izquierda sin justificar. Aquí hubo un cambio porque antes todo era justificado, pero actualmente es ya sin justificar. Los márgenes deben ser de 2.5 por cada lado, como se muestra en la imagen. ¿Sí? Y la sangría es de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. En la portada, más que nada para, bueno, trabajos más formales y profesionales, que también se los van a estar pidiendo a lo largo de la carrera, justo para que lo vayan adquiriendo y se vayan acostumbrando como a este formato, va el título del proyecto, el autor o los autores, la afiliación o el colegio o universidad a la que se pertenece, el curso, facultad, asignatura o materia,
también el nombre del profesor o el asesor y la fecha con día, mes y año. Y también el número de página, como se puede observar en la parte de arriba en la esquina superior derecha. Para una portada más profesional, como en el caso de las tesis, puede ser tesis, tesinas, va el nombre de la institución, el programa de estudios, la institución o centro al que se pertenece, el título del proyecto del trabajo, el curso, es decir, el grado que se está cursando, nombre del estudiante, que en este caso sería el autor, porque es su trabajo, su investigación, el mes y el año de presentación. Tenemos la parte de resumen, que es la que seguiría después de la portada, la página principal, como ya había mencionado antes. Y para el resumen, bueno, debe ser una descripción breve y completa de los contenidos en general del documento, desde la parte de introducción hasta la parte de discusión y resultados o conclusiones. Limitado a 250 palabras, sin embargo, en los artículos puede variar el número según los criterios de la revista en donde se vaya a publicar. El título, que va a ser resumen, tal cual, debe de ir centrado y resaltado en negritas, como se muestra en el ejemplo. En la siguiente línea ya debe ser alineada a la izquierda sin sangría y se puede presentar en formato de párrafo o estructurado. Por ejemplo, poner la introducción, se pone un poco de introducción, objetivos, se ponen los objetivos, método, se pone el método, e ir poniendo justo así como los subtítulos, pero todo junto en el resumen. Y las palabras clave van justo debajo del resumen. Pensé que tenía otra diapositiva de palabras clave, pero no. Las palabras clave van abajo del resumen y son hasta máximo 5 palabras clave. Deben de ir de acuerdo a, obviamente, el contenido que tiene su trabajo. No poner algunas ajenas a el tema del proyecto. El cuerpo del texto, que es donde se empieza a describir la introducción, el método, sus resultados y la discusión. Es donde empiezan a surgir las notas al pie, por ejemplo, que esta es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Aquí podemos ver un ejemplo de nota al pie. Esta es la parte del texto donde al final se pone una nota y el ejemplo dice: en ese sentido se prefiere el uso del término literacidad. Vamos al número 2 y describe justo lo que significa literacidad, que es, aunque pueda considerarse un calco del vocablo inglés, literacy, y se describe justamente. Las tablas y figuras que había mencionado pueden aparecer insertadas en el texto o en un apartado al final del documento. Lo más común es verlas a lo largo del texto, como mezcladas, y en ambos casos debe llevar el título, que es tabla 1, tabla 2, tabla 3, así sucesivamente. El subtítulo de lo que trata, los datos de los que trata la tabla que se está mostrando. Las columnas
no van separadas por líneas, si se dan cuenta solamente tienen las filas, y debajo de la tabla va como nota, nota va en cursiva y una descripción de lo que se está viendo o se quiera resaltar en la tabla. En la figura, de igual forma, va figura 1, figura 2, figura 3, así sucesivamente. El subtítulo de la figura, de la información de la que trata. La leyenda, de los colores según se tengan. Va igual nota en cursiva y una descripción de los datos que estamos viendo en la figura. En el caso de los anexos, estos nos ayudan a comprender y evaluar o replicar o que se pueda replicar el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto, por ejemplo, anexo A, anexo B, anexo C, así sucesivamente, etcétera, como en este ejemplo. Para empezar, la sección de anexos lleva el título de anexos como tal en mayúsculas resaltado en negritas al inicio de todos los anexos que se van a poner. Se pone anexo 1 y el título del anexo. Pueden incluirse en esta parte los instrumentos que utilizan o que utilizaron para su investigación, por ejemplo, cuestionarios, escalas, entrevistas, preguntas. Bien, vamos a entrar al tema de las citas. Va a ser a lo mejor un poco tedioso, pero lo van a utilizar mucho y es necesario. Entonces, bueno, tenemos que las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto. Está la cita textual, que es justo la extracción de fragmentos de una fuente externa. Y la cita textual narrativa, que implica el uso de frases de citación. Están las citas cortas, que serían menos de 40 palabras. Tienen que tener cuidado que sean justo menos de 40 palabras. Aunque sean 41, entonces ya correspondería a la citación larga. En la cita narrativa corta vamos a necesitar los apellidos del autor o los autores, el año de publicación del documento que están consultando, y como es una cita corta, va a ir entre comillas. Se abren comillas, se pone la cita que quieran justo utilizar, se cierran comillas. Al final se va a poner la abreviatura de P, que es página, y la página de donde se sacó la cita. Se pone punto final para cerrar justamente la cita o indicar que ahí termina y seguir describiendo la información que queramos acerca del proyecto. La cita larga deben ser más de 40 palabras y para eso vamos a necesitar igual los apellidos del autor, el año de publicación del documento que están consultando y se va a citar, a mencionar al autor justo al principio de la cita. En esta sí tiene que ser con 2 puntos y aparte, es decir, se va a poner prácticamente aparte de la cita. Aquí no se van a usar comillas, pero sí se usa sangría. La sangría de 5 puntos, que es justo la que mencionaba al principio, para que se distinga del texto descrito a la cita que se está poniendo. Al final también se va a poner el número de página con la abreviatura P, la página de donde estamos sacando la cita. Y esta vez el punto va a ir antes de la página de donde sacamos la cita. Se da punto y aparte e iniciamos o seguimos con la descripción del tema que estamos investigando. Perdón, me regresé. Muy bien. La cita parentética va el autor y la fecha
La diferencia es que va entre paréntesis separado por una coma, ¿sí? Prácticamente es la única diferencia, que no se va a poner al inicio, sino al final de que terminamos nuestra cita que quisimos tomar del texto que consultamos. Van igual los apellidos, el año de publicación y la página de donde se tomó, pero esta vez todo encerrado en paréntesis y hasta el final de nuestra cita. Las citas de parafraseo son utilizadas las ideas de otro autor, pero con nuestras propias palabras vamos a describirlas. Aquí ya no agarramos tal cual lo que dice el texto que consultamos y lo prácticamente copy-paste en el que estamos haciendo, sino aquí lo parafraseamos nosotros con nuestras mismas palabras. Entonces tenemos el ejemplo de cita parafraseada narrativa, que van igual los apellidos del autor o los autores, el año de publicación y va inmerso en el texto. Si se dan cuenta, no lleva sangría, no está separado y empezamos a describir con nuestras propias palabras lo que podemos rescatar de lo que leímos del otro texto. Y la cita parafraseada parentética es lo mismo, con la diferencia de que aquí no se menciona al autor, no se hace la cita al inicio, sino hasta el final, va entre paréntesis y esta vez sí con punto final y enseguida se sigue describiendo más acerca del tema. Hay algunas otras reglas que se aplican según el número de autores que se tenga. Algo importante a resaltar aquí es que si en una fuente original, en cualquiera que estén consultando, el autor aparece con sus apellidos unidos por un guión, así debe de aparecer o mantenerse cuando ustedes lo citen en su trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, tipo de autor, un autor, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, los apellidos del autor, entre paréntesis el año, ¿no? En citación parentética queda igual. Cuando son dos autores, solamente va a ser un apellido, se pone la letra I para separarlos y entre paréntesis el año, igual. En citación parentética queda no solo el año entre paréntesis, sino también los apellidos. Cuando son tres o más autores, pasamos a poner et al. Sería solo el primer autor o el autor principal, et al, punto, entre paréntesis, el año de publicación. En cita parentética sigue siendo los mismos datos, pero esta vez cambia a que todo va encerrado entre paréntesis. El autor corporativo, es decir, cuando son organizaciones, instituciones y no una persona como tal, se usa el nombre, como se puede ver, o las siglas, ¿no? Y va entre paréntesis igual el año de publicación del documento que están consultando. Las siglas cuando hay abreviación y cuando no hay abreviación se escribe tal cual el nombre de la institución o del corporativo que se está citando. Hay muchísimas más reglas para citación, pero bueno, otras importantes a resaltar es en cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Es muy importante que sus referencias las ordenen alfabéticamente. En cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación, se van a agregar las letras al año, las letras como si fuera el abecedario al año. Por ejemplo, se pone la cita con los mismos apellidos del autor y antes de poner 2020, por ejemplo,
se pone la letra A. A 2020, enseguida B, igual 2020, C y así sucesivamente, según el orden en el que aparezcan en su trabajo. La cita del mismo autor con diferente año se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años separados por punto y coma. Es decir, se abre paréntesis 2020, punto y coma, 2021, punto y coma, 2022 y así sucesivamente. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Se incluye la inicial del nombre de cada autor. Si es Álvarez, se pone coma y se incluye la inicial solamente del nombre del autor. Si en caso de que tenga dos nombres, el autor, se incluye solo la inicial del primer nombre. Cuando son citas de fuentes con distintas fechas por reedición o porque se tradujo el documento en diferentes idiomas, se incluyen las dos fechas pero separadas con una barra, con una diagonal. Las citas de publicaciones sin autor. Cuando no hay autor, se citan las primeras palabras del título de la obra del documento que se está consultando y se pone el año de publicación, como hemos visto, entre paréntesis. Citas de publicaciones sin fecha, que sí las hay y muchísimos casos encontramos publicaciones y documentos importantes, pero sin fecha de publicación. Se pondría la abreviación SF, separado por dos puntitos y entre paréntesis. Y este tal cual es un ejemplo, es el apellido del autor, entre paréntesis, sin fecha, se cierra paréntesis y se empieza a describir la cita. Cita textual de material sin paginación. Se incluye la abreviatura PAR, que da referencia a párrafo, con el número de párrafo del cual se está sacando la cita. En caso de que no se puedan distinguir muy bien los párrafos en el texto, se puede utilizar el número de encabezado de la sección de donde se está sacando la cita, o bien si está separado por temas, el tema. Citas que no requieren referenciarse. Está, por ejemplo, la cita textual de un discurso de participantes en una investigación. Hay casos en los que se llegan a hacer entrevistas para alguna investigación y no es necesario referenciarse. Por ejemplo, al respecto, Juan planteó que esta experiencia fue incómoda, pues los facilitadores del trabajo no tuvieron en cuenta las expectativas de la comunidad. Si se dan cuenta, no referenciamos el nombre o con los apellidos de la persona Juan que entrevistamos, solamente mencionamos lo que él dijo, sus palabras y su nombre, entre comillas. La cita de comunicación personal, que en esta se incluyen entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios no grabados, discursos en vivo, cartas, traducciones orales y de personas indígenas que no se llegan a documentar. Simplemente se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con la fecha en la que se realizó la entrevista, o se tuvo la llamada o el mensaje, etc., como se ve en el ejemplo. La inicial del nombre, apellido, entre paréntesis, comunicación personal, que fue lo que se hizo, y la fecha en la que se realizó. Muy bien, en la parte de referencias, que estas van a ir siempre al final de sus trabajos o proyectos de investigación. Y aquí está el ejemplo, pero bueno, las referencias son aquellas fuentes que el autor utilizó de forma explícita en su trabajo.
La bibliografía, por otro lado, puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron necesariamente en el desarrollo del escrito. Es decir, las referencias aparecen porque se tuvo que usar sí o sí alguna cita o algún fragmento de texto de ese documento que se está referenciando. La bibliografía, por otro lado, no necesariamente tuvimos que haberla utilizado tal cual o haber sacado una parte del texto que consultamos. Para las referencias en el documento, bien, el título va a ser, justo como viene aquí, referencias resaltado en negritas y centrado. Las referencias, como ya lo habíamos mencionado, tienen que ir en orden alfabético y va a ser empezando por apellidos. Del autor y va a tener sangría francesa. En cada referencia tiene que llevar sangría francesa, con un interlineado de 2, así como el resto del texto. ¿Qué vamos a ocupar o qué se ocupa normalmente para las referencias? Debe ser el autor, el nombre completo del autor, la fecha, el título del trabajo y la fuente o editorial del documento que se está consultando. Aquí está, por ejemplo, del autor solamente se va a utilizar un apellido, la inicial de su primer nombre, en caso de que tenga dos, entre paréntesis, bueno, es punto. Las puntuaciones son muy importantes, entonces vamos a tratar de poner atención y más detalle en ese aspecto. Va el apellido, coma, la inicial del nombre del autor, punto, se abre paréntesis, el año de publicación del documento que se está consultando, se cierra paréntesis, punto, el título del documento, punto, y la editorial. Principales referencias, es decir, los principales documentos que se utilizan para referenciar o que suelen aparecer en los trabajos y proyectos de investigación. Comenzamos con los libros, que son los más referenciados justamente, y si se han dado cuenta casi en las primeras páginas del libro, o algunos muy diferentes lo traen en las últimas páginas, pero es al inicio o hasta el final, que trae como una ficha con todos los datos respecto a la publicación del manuscrito. Como ya sabemos, se va a utilizar el apellido del autor o los autores y las iniciales de sus nombres. Entre paréntesis va el año en el que se publicó la obra, el título del libro que se está consultando y la editorial. Hay diferentes criterios según el libro sea electrónico, con traducción, o sea solo un capítulo del libro. Para el libro en versión electrónica van los apellidos, el apellido, del autor, las iniciales de su nombre, entre paréntesis el año, el título, la editorial, solo se aplica si no se omite, y el URL de donde lo están consultando. Es decir, el código que aparece hasta arriba en el buscador es copiar y pegar hasta el final de la referencia para que aparezca algo así. En el libro con traducción se va a poner el apellido del autor o los autores con las iniciales de su nombre o nombres, entre paréntesis el año de publicación del el manuscrito, el título del libro, y entre paréntesis, aquí es diferente, va el apellido del autor, coma, vamos a poner la abreviatura TRAD de traducción, punto y coma, y el número de edición si es que tiene, si no se omite, se cierra paréntesis, y la editorial. Enseguida, punto, se abre paréntesis y
trabajo original publicado y el año en el que fue publicado el trabajo original sin traducción. El capítulo cuando es un capítulo de un libro, un capítulo en específico, va el apellido, bueno, los apellidos igual, las iniciales, el nombre, el año, el título del capítulo o la entrada al capítulo el cambio a esa sección o apartado de la página del libro. Va la edición, perdón, el título del libro como tal, ahora sí, y el número de páginas que tiene. De 1 a, no sé, 200, por ejemplo, se pone como el rango y la editorial al final, como se puede ver en el ejemplo. En el caso de artículos científicos, bien, todo esto solemos tener en la portada, en la carátula de cualquier artículo científico, con el número, el nombre de la revista, el volumen, el rango de páginas, el título del artículo y el autor o los autores. Normalmente aparecen en ese orden, como en el ejemplo, y para este vamos a utilizar obviamente los apellidos del autor o los autores, sus iniciales, nombres, entre paréntesis el año, el nombre del artículo, como se puede ver aquí. Después se va a colocar el nombre de la revista, pero es importante ponerlo en cursivas. Separado por una coma va enseguida el volumen, igualmente en cursivas, el número de revista que es y el rango de páginas. Y se cierra la cita. Cuando es artículo impreso, se pone en la cita como el ejemplo que di antes. El artículo en línea, simplemente lo que cambia es que se agrega el link de donde lo están consultando. Y artículo con código, de igual manera, se agrega también hasta el final de la cita. Los periódicos también se usan mucho para referenciar alguna información. Tenemos o vamos a ocupar el nombre del periódico, la fecha, el título del artículo que se está consultando o que se está ocupando en específico y el autor del artículo. Todos estos datos los podemos encontrar fácilmente en lo que vamos a consultar del apartado del periódico. En periódicos impresos vamos a usar el apellido, las iniciales del nombre del autor, la fecha, el título de la sección o la noticia que estamos consultando, el nombre del periódico y la página, pero aquí va sin abreviación. Periódicos en línea, por otro lado, va a ser lo mismo, pero igual se le va a agregar el URL o la liga hasta el final de la cita. Tenemos otras como son los simposios, conferencias y congresos, en los cuales también se pueden referenciar o citar en nuestros trabajos, y para ellos vamos a utilizar igualmente los apellidos y las iniciales de los nombres de los autores del simposio, las conferencias o congresos que se intenta referenciar, la fecha en la que ocurrió dicho evento, el título de la ponencia o el título de contribución que se tuvo, ya sea conferencia, congreso, simposio, y justo lo que es simposio o congreso, la ciudad y el país en el que se llevó a cabo, y en dado caso que tenga o que sea en línea, el URL, la liga de donde se vio, la plataforma donde se tuvo. Para tesis y trabajos de grado en base de datos, es decir, que se tenga, por ejemplo, en la UNAM es en BIDI, la biblioteca digital,
Hay una base de datos justo de puras tesis y trabajos de grado, maestrías, posgrados, especializaciones, doctorados. A eso se refiere con base de datos. Va a ser los apellidos o el apellido del autor, su inicial del nombre, el año, el título de la tesis. Entre corchetes vamos a describir si es de pregrado, si es de maestría o es doctoral, junto con el nombre de la institución que otorgó este título. Se cierran los corchetes, punto y seguido el nombre de la base de datos de donde se sacó y el URL o la liga de donde se encuentra la base de datos. Cuando son tesis y trabajos de grado pero que no están en una base de datos específica, tal cual, va a ser el apellido, igual la inicial del nombre, el año, el título de la tesis, entre corchetes, igual si es de pregrado, si es de maestría, si es doctoral, nombre de la institución que otorgó el título, el archivo en digital y la liga de donde se sacó. Cuando son páginas web, es decir, que empiezan con www, son apellido del autor o los autores, la inicial del nombre, la fecha en la que se publicó tal artículo o documento que se está consultando, el título de ese documento, el nombre del sitio web y la liga hacia el sitio justamente. Es importante resaltar que si no tiene este artículo, sección que se está consultando, un autor individual, el nombre del sitio pasa al lugar del autor y no tiene que repetirse, justamente, como en el caso de, como nos ponen en el ejemplo de la OMS. Simplemente se va a poner Organización Mundial de la Salud y ya no se repetirían justo las siglas. Una película o cinta cinematográfica también se llegan a utilizar, aunque son menos comunes. Utilizamos el apellido del director de la cinta cinematográfica, la inicial de su nombre, entre paréntesis, justo que es el director, señalando que es el director, punto, se abre 3 paréntesis, el año en el que se publicó, salió esta cinta cinematográfica, punto y enseguida el nombre de la película, entre corchetes, destacando, resaltando que es una película, la compañía productora y el link. Cuando es una serie de televisión, va el apellido del productor, entre paréntesis, que es justo el productor, el año, el nombre de la serie, entre corchetes, justo señalando que es una serie de televisión, se cierran corchetes y la productora. Como nota, es importante también ver que el año de la producción se va a unir con un guión, así como lo muestra en el ejemplo. Si la serie aún se transmite, se reemplaza el segundo año por la palabra presente, justo como nos dan aquí en el ejemplo. En videos va el apellido, la inicial del autor, entre paréntesis, la fecha en el que se publicó, se dio a conocer, el nombre del video, entre corchetes, justo resaltando que es un video, la fuente de donde se está sacando y el link o la liga de donde se vio el video. Seminarios web grabados. Igual es el apellido del ponente que estuvo a cargo del seminario, que dio el seminario, la inicial de su nombre, el año, el título del webinar o del seminario, entre corchetes resaltando que es un seminario web, se cierran corchetes, el nombre de la compañía o departamento a cargo de ese seminario y la liga de donde se consultó.
Bueno, este formato en específico se usa cuando el seminario web está disponible y puede ser recuperado. Cuando el lector o el que está consultando, en este caso nosotros que vamos a consultar, no sé, algún seminario web, no tenemos acceso, debe ser citado como comunicación personal y no se incluye en el listado de referencias. Justo en la sección de referencias que no son necesarias citar, que ahí lo mencionamos. Cuando son podcasts, que actualmente están mucho de moda los podcasts, van apellido, la inicial del nombre del autor del podcast, y entre paréntesis la fecha en la que salió, el título, entre corchetes, resaltando que es un podcast de audio o de video, se cierra corchetes, y la liga. Cuando son publicaciones en redes sociales, va el autor, apellido, iniciales de nombre, entre corchetes, qué red social se usó. Por ejemplo, aquí está @usuario de Twitter e Instagram, la fecha de la publicación que se está viendo, el título o descripción del contenido en máximo 20 palabras, el nombre del sitio y la liga. Como se puede ver aquí en el ejemplo, ya sea de Twitter, Facebook o Instagram, pues va a cambiar. Aquí entre corchetes pues va justo Twitter, porque de Twitter la liga, justo de la sección de Twitter. En Facebook vamos a resaltar entre corchetes que es una publicación de Facebook. En Instagram se va a resaltar entre corchetes, por ejemplo, que es una fotografía con alguna información o relevancia para el trabajo que se está sacando de Instagram, y la liga. También pueden existir referencias legales en caso de sentencias o información en cuanto a leyes, tratados y convenios internacionales, o igual se pueden nacionales. Va a ser, en el caso de sentencias, el título o nombre de la sentencia, entre paréntesis la fecha en la que se hizo, la corte o reporte donde se publicó, entre paréntesis nombre del magistrado ponente, se cierra paréntesis, y la liga. En leyes va a ser el nombre de la ley que se está citando, entre paréntesis la fecha en la que se aprobó o salió esa ley, la fuente en donde se está consultando, el número de sección o artículo y la liga, en caso de tenerlo en digital. Los tratados y convenios va a ser el nombre del tratado o convención o convenio, la fecha y la liga, igual en caso de ser digital. Muy bien, hasta aquí terminamos la sección de las referencias y apartados en formato APA. Como pueden ver, es una extensa información. Espero que se hayan tomado nota, se hayan tomado el tiempo y la atención para poder observar los detalles en la puntuación, porque son muy importantes. Vamos a comenzar con las referencias en Vancouver, que son similares, pero sí tienen algunos detalles diferentes, y vamos a tratar de ir un poco más rápido para que no se haga tan tedioso. Muy bien, en referencias formato Vancouver, comencemos. Referencias bibliográficas se van a numerar en este caso, en este formato, consecutivamente según el orden en que se mencionen por primera vez. En texto, tablas y leyendas se van a identificar mediante números arábigos entre paréntesis. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos.
y las citadas únicamente en las tablas o ilustraciones se van a numerar siguiendo la secuencia establecida por la primera mención. Igual vamos a iniciar con capítulos del libro. En este caso vamos a utilizar el autor o los autores del capítulo, el nombre del título del capítulo, va a ser como en el ejemplo, en 2 puntos, el nombre del director se pone, luego el coordinador, luego el editor del libro, punto, seguimos con el título del libro, la edición y el lugar donde se publicó. 2 puntos, la editorial, punto y coma, el año y la paginación de inicio a fin del documento o del libro, perdón. Como pueden ver aquí cambia, el año ya no es al inicio, sino al final. La paginación se queda igual al final. En este caso sí importa el orden más que alfabéticamente, el rango en el que hayan contribuido a el libro o el artículo que se esté consultando. Si es director, coordinador o editor, o si hay directores, bueno, se ponen primero los directores, pero es más según el rango de aportación. Cuando son, como mencionamos en las anteriores, que los autores son una organización como tal y no una persona en específico, va a ser la corporación o la organización a cargo del capítulo o el libro, el título del libro que se está consultando, el lugar de edición, la editorial y el año. Nuevamente podemos ver aquí que el año va hasta el final y no a un lado del autor como estuvimos viendo antes. Cuando es un libro electrónico, van los autores o en dado caso que tenga director, coordinador y editor, el título del libro electrónico, resaltando entre corchetes que es un libro en internet. Aquí el ejemplo está diferente, dice monografía, pero en el ejemplo tenemos libro en internet. La edición, si es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Lugar de publicación, 2 puntos, la editorial, punto y coma, el año, la fecha en la que se está consultando, entre corchetes, y disponible en, y va la liga. En este caso tienen que llevar la leyenda de disponible en. Cuando son artículos de revistas científicas, van los autores, el título del artículo separado por punto, es autor, autores, punto, título del artículo, punto de nuevo. Se sigue con el título abreviado de la publicación, punto de nuevo, va el año, punto y coma, el volumen, entre paréntesis, el número del artículo, se cierra paréntesis, 2 puntos y las páginas, la paginación, como tenemos aquí en el ejemplo. En artículos de revistas científicas, igual digitales, es decir, consultadas en internet, van los autores, el punto, título del artículo, punto nuevamente, título abreviado de la publicación, entre corchetes resaltando que lo estamos consultando en internet, punto, el año, sin paréntesis ni nada, simplemente así se pone como se muestra en el ejemplo, entre corchetes de nuevo la fecha en la que se está consultando, en que ustedes lo están consultando, se cierra corchete, punto y coma, el volumen, entre paréntesis el número de artículo,
se cierra paréntesis, 2 puntos, la paginación del artículo, la leyenda disponible en, 2 puntos, y el link de donde lo están consultando. Cuando son actas de congresos, conferencias, jornadas, simposios, etc., se va a usar el nombre del congreso, por ejemplo, Segundo Congreso Nacional de la Asociación Española de Vacunología, punto, la asociación a cargo de, el lugar en donde se llevó a cabo, estaba confundiendo, Las Palmas de Gran Canaria, punto y coma, la paginación, la fecha completa con el año, punto, el país, 2 puntos, seguido, ahora sí, la asociación justo a cargo de el congreso, la conferencia, jornada o simposio, punto y coma, y nuevamente el año. Cuando son tesis, bueno, saben que es doctoral, maestría, dependiendo del grado. Va el autor, el punto, título de la tesis, entre corchetes, que es justo una tesis, y resaltamos de qué grado es, si es de maestría, si es doctoral, se cierran corchetes. Punto, el lugar de publicación, 2 puntos, la editorial, punto y coma, el año en el que se va a publicar, se publicó, perdón. Cuando son documentos legales, igual como leyes, decretos, órdenes, estatutos, etc., va a ser el título de la ley, el decreto o lo que estén consultando, entre paréntesis, el nombre de donde se está sacando dicha ley o decreto, el número y la fecha de publicación. Así como en el ejemplo, la fecha de publicación va entre paréntesis. En el caso de diccionarios y obras, va a ser el nombre del documento que se está consultando, por ejemplo, la Real Academia Nacional de Medicina, punto, diccionario de términos médicos, que va a ser el título del libro, sí, manuscrito, punto, la edición, el país, 2 puntos, la editorial, que en este caso es Médica Panamericana, punto y coma, el año, punto, el tema o la sección que se está consultando y el número de página de donde se está sacando. En una página principal de inicio de un sitio web van a ser los autores, punto, el título, entre corchetes va a ser la sede web, para resaltar que es en línea, se cierran corchetes, punto, lugar de publicación, el país, 2 puntos, la editorial, la fecha de publicación, entre corchetes, si es que hay fecha de actualización, o la fecha en la que se accedió, es decir, que ustedes lo están consultando, se cierran corchetes, punto, la leyenda disponible en, y se pone la liga. Parte de una página de un sitio web, es decir, solo una parte, va el título de la página, entre corchetes la leyenda sede web, se cierran corchetes, el lugar de publicación, 2 puntos, la editorial,
punto y coma, la fecha de publicación, entre corchetes, la fecha en la que fue actualizado, si es que cuenta con ella, ya sea actualización o revisión, y punto y coma, la fecha de acceso, repito nuevamente, es en la que ustedes están consultando el documento, se cierra el corchete, punto, título de la sección, de donde se va a sacar la cita, se abren corchetes nuevamente, el número de páginas o pantallas, es decir, secciones. En el caso, nuevamente resalto que no se puedan ver, no se puede ver la paginación. También podemos utilizar el nombre de sección o el apartado si se nos dificulta la paginación. Se cierra corchete, punto, la leyenda disponible en y la liga. En caso de que sean bases de datos en internet, va a ser el nombre de la institución o del autor o autores si es que se tiene, punto, el título justo de la base de datos, entre corchetes resaltando que es una base de datos en internet, se cierran corchetes, lugar de publicación, dos puntos, la editorial, punto y coma, fecha de creación, entre corchetes, fecha de actualización, punto y coma, la fecha en que están consultando ustedes el documento, se cierran corchetes, la leyenda disponible en y se pone la liga. Van a ver algunas abreviaturas recomendadas para usar en tesis o trabajos de grado y posgrado, que va a ser, por ejemplo, esta de LBID o bien LBIDEM, que significa allí mismo, y se va a utilizar cuando se cita un mismo autor y una misma obra, en donde se va a variar solamente la página y se va a usar justamente para evitar repetir datos de la fuente, datos completos, ¿no? Por ejemplo, la cita completa sería, como hemos visto, el apellido de los autores, sus iniciales, el título de la obra, la edición, editorial, el país, el año y la paginación. Si vamos a utilizar la misma cita pero con diferente página, nada más, se va a poner esta abreviatura y la página nueva que es esta o se va a utilizar. Otra abreviatura es op.cit, que significa, cuando lo citamos en nuestro trabajo, se va a utilizar cuando sea necesario citar la obra de un autor que ya había sido citado anteriormente, igual con la cita completa, pero no en la referencia que pusimos inmediatamente anterior a la que repetiríamos. Por ejemplo, se va a poner igual el nombre del autor, su inicial del nombre, el título del trabajo, del artículo, de lo que se esté consultando, la editorial, el país, el año, la paginación. Pero para usar esta abreviatura va a ser nada más el apellido del autor. Vamos a cambiar a op.cit y vamos a poner el número de paginación y se quedaría así ya cuando la queramos repetir, una vez que ya la hayamos puesto completo. Y la opción de et al, si recuerdan, la vimos cuando se trataba de que existieran 3 autores o más. Se va a cambiar, en vez de seguir poniendo todos los demás autores, una vez que se haya puesto la cita completa, se va a cambiar a la abreviatura et al y se pone el resto de la cita, o cuando ya se repitió más de 2 veces va a ser solo el año. Esto significa y otros. Es, por ejemplo, la target M, et al, que significaría y otros,
para resaltar que hay más autores, pero ya no se ponen completamente. Con esto estaríamos terminando la sesión de esta parte de las referencias en Napa y Vancouver. Como pueden ver, es muchísima información, es complicado, pero es cuestión de ser detallista y fijarse simplemente en la puntuación y los datos que nos piden. El manual está muy claro, lo pueden consultar en internet, en línea, está completo y también pueden encontrar ejemplos en cualquier lugar de internet si quieren ver más ejemplos diferentes a los que vimos en las diapositivas. Muchas gracias por su atención y su tiempo brindado. Hasta luego, buenas tardes a todos.